Continuamos con esta tercera y última parte, Trump y el futuro de Estados Unidos. Una serie, se los digo con todo mi corazón, de las más pesadas que me ha puesto Dios para poder transmitir a su pueblo. Una serie importante, una serie durante todos estos meses. Usted no sabe las luchas espirituales que hemos tenido mi esposa y yo. Por cierto, le pido que oren por ella, está bastante enferma. Este lunes le dan resultados, a ver, tiene un problema aquí en el cuello. Y en fin, ¿verdad? Le hicieron una CT scan, una tomografía, aquí no tiene nada, del exterior no tiene nada, entonces están viendo qué tiene en el cuello. Les pido sus oraciones. Por eso no pudo venir Marta. Les manda muchos saludos, besos a todas las mujeres, ¿verdad? Y que puedan todos ustedes abrir su corazón a la palabra de Dios. Pero hemos tenido unas luchas tremendas, no se imaginan, y tal vez por esta serie el diablo está enojadísimo, pero enojadísimo. Porque hay una forma en la que él puede mantener a la gente, es en la ignorancia. Acuérdense ustedes el versículo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, cuando no tenemos la información adecuada y ya no se predican estas cosas en los púlpitos, entonces el diablo juega, como decía el pastor Roy, entretienen nada más, mantienen a la gente ahí contenta, etcétera, etcétera, pero mal informada. Y tenemos nosotros que llegó la hora de poder decir la verdad. Bueno, es interesante en esta última parte, es interesante también la opinión de Europa, porque independientemente que ahora con las elecciones hubo un ataque tremendo y pues la mayor parte de este país creían que de alguna forma definitiva iba a ganar la señora Harris y ganó el presidente Donald Trump. Es increíble que Europa manifestó también, aunque no votan desde luego, pero se hizo un censo, una data y opinión de europeos para preguntarles en la Unión Europea qué candidato ganaría las elecciones, si Harris o Trump. Escuchen ustedes las estadísticas de algunas naciones de Europa, lo que contestaron. Dinamarca votó el 80% por Harris. Alemania, el 70% por Harris. España, el 70% por Harris. Suecia, el 73% por Harris. Inglaterra, el 65% por Harris. Escocia, el 56% por Harris. La pregunta es, ¿qué le pasa a Europa? O sea, ¿a qué condición ha llegado Europa? Por la influencia ahorita del Islam. Por ejemplo, Inglaterra es un país, es una nación ya islámica, Inglaterra. El alcalde de Europa es islámico, más de 30 ciudades de Inglaterra son islámicas, me refiero a que los alcaldes o los mayors son musulmanes, y la mayor parte de los musulmanes que han llegado a Alemania y a Francia, no se imaginan ustedes los desastres, las violaciones y lo que han hecho. Y ahora hay un movimiento tan fuerte en Europa. Pasó hace una semana en Holanda, ¿se acuerdan? Que hubo un partido de fútbol y estaban esperando un movimiento preparado ya de antemano, con una semana de anticipación, para que el equipo de Israel lo esperaran afuera del estadio, los agredieron, los patearon, los mandaron al hospital. Y todo dirigido por musulmanes. Entonces Europa ya es un país viejito, porque por cada europeo hay 7 musulmanes que nacen. O sea, el europeo ya no se está reproduciendo. Es el 0.2% casi dentro de la demografía de Europa del porcentaje de personas que se reproducen. Entonces, en 5 años o en menos de 8 años, Europa es un continente musulmán. La influencia del Islam en Europa es completamente desastrosa. Ahora es entender también, ¿verdad?, que vamos a comprender en segundo lugar, ¿cómo es posible que Dios trabaje a través de seres humanos imperfectos? ¿Cómo es posible que Dios haya podido trabajar con Abraham cuando se echó un clavado con la sirvienta Agar? ¿Cómo es posible que Dios trabaje con David y le llame un varón conforme al corazón de Dios cuando comete adulterio y mata al esposo de Betsabé? ¿Cómo es posible que Dios haya trabajado con el apóstol Pablo cuando Pablo mató cristianos, perseguía a cristianos y odiaba a los cristianos, y se convierte en el apóstol más grande después de Jesucristo, en el cristiano más grande de toda la historia? Vamos a contestar todas estas preguntas. Son importantes para entender
la mente de Dios. Dice en Isaías 55, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Por ejemplo, rápidamente Dios le dice a las mujeres en 1 Pedro capítulo 3, mujer, si tú eres cristiana y estás casado con un no cristiano, no le prediques. Aparentemente es una contradicción, ¿no es verdad? Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la mujer podría decir, oye Señor, no te entiendo, me estás diciendo que si no le predico a mi esposo no se va a convertir. Cállese y no le predique. Porque Dios conoce la naturaleza del hombre y le dice a la mujer en 1 Pedro capítulo 3 versículos 2 y 3, gánalo con tu conducta. No le pongas en la mañana en el espejo cuando se vaya a rasurar, eres como Sodoma y Gomorra. O te vas a ir al infierno. El pastor dijo, y todavía nos meten a nosotros. El pastor dijo que te vas a ir al infierno con tus borracheras y todo lo que haces. No vas nunca a ganar a tu esposo de esa manera. Cuando una esposa se calla y es santa delante de Dios y ora por él, mis huevos con chorizo, sí, mejor, y también te traje chilaquiles, mi amor. Y cuando una mujer comienza a entender esto, no estoy diciendo que una mujer se deje que la golpeen. Ninguna mujer cristiana debe permitir que le pongan la mano encima. Eso no es misericordia ni tampoco mansedumbre, es mensedumbre. Tú eres digna, ¿verdad? Eres una hija de Dios y tienes que reportar eso o a la policía o a tus pastores para que de alguna manera tengas protección. Pero tienes que mantener lo que significa la sumisión hasta que tu marido no te diga, pues tenemos que ver pornografía para poder realmente tener un mejor matrimonio. Discúlpame, pero no te puedo obedecer en esto. Pues pasa sobre mi cadáver, pero no te obedezco. ¿Por qué? Porque hay una ley superior que me dice, Dios está en contra de la inmoralidad. ¿Me entienden? O yo soy musulmán y tú eres cristiana, tienes que venir a mi religión. No voy a ir a tu religión. Pero tú tienes que someterte a mí. Eso, hay una ley superior a la ley del Islam y de la ley Sharia que me dice que yo no puedo someterme a una religión que es completamente contraria y antagónica a mi fe. Pero es que si no te vas de la casa, me voy de la casa, mi amor. Y tal vez si te vas un mes o 2 meses, recapacita y te vuelve a traer. Pero es el tiempo de probar nuestra fe. Es el tiempo de demostrar realmente en quién estamos creyendo. Vamos a contestar algunas preguntas muy importantes de carácter teológico. Número 1. ¿Se acuerdan de Daniel que leímos hoy en la mañana que Dios pone y quita reyes? ¿Por qué puso a Hitler? ¿Puso Dios a Benito Mussolini? ¿Puso Dios a Saddam Hussein? ¿Puso Dios a Mao Zedong en China? ¿Puso Dios a Maduro en Venezuela? ¿O a Petros en Colombia? Entonces la pregunta es, si no es realmente la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que Él pone y quita reyes. Vamos a comenzar. La voluntad de Dios es, apúntalo, permisiva y directiva. Esto es muy importante. Les dije que íbamos a hablar teológicamente. En otras palabras, Dios, su voluntad es que nadie se divorcie. Y Dios dice en Malaquías, es abominable el divorcio para Dios. Pero, por causa de la dureza del pecado, Dios permitió el divorcio. No es su voluntad. Pero hay matrimonios tan tóxicos que si siguen igual o si siguen juntos, se van a acabar uno al otro matando. O van a acabar con los niños. Entonces, hay situaciones extremas donde Dios permite el divorcio y por eso en el Antiguo Testamento Dios le dio a Moisés la carta de divorcio. No es su voluntad, Él lo permite. No es la voluntad que Dios, para ti muchacha que me escuchas, que eres soltera, que te cases con un hombre que no es cristiano, no es su voluntad. Está claramente en 1 Corintios 6, que comunión hay entre Dios y las tinieblas, entre incrédulos y creyentes. Pero tú te casas con aquella persona y entonces te va mal en tu matrimonio y dices, oye Señor, ¿por qué no lo impediste que yo me casara con él? Porque Él te lo permitió. Él no era su voluntad que te casaras, pero si Él interviniera para poder quitar nuestra libertad, ha violado la característica más grande que nos ha dado
¿qué es la libertad de escoger? Seríamos robots. Imagínate que Dios impida que ese camión que se echó en reversa mate a esa niña, o que ese hombre haya abusado de esa persona. Dios, estamos en un mundo caído, donde todo lo que está pasando no es obra de Dios, es de nosotros. Somos nosotros los que hemos llegado al punto del mundo en que estamos viviendo. Pero si no conocemos a Dios, no podemos entender. Veamos un ejemplo también en los gobiernos en 1 Samuel 8, para que comencemos por ahí. 1 Samuel 8, cuando el pueblo de Israel se rebela contra el profeta Samuel. Samuel, queremos decirte que no queremos ya que nos gobierne Dios. Oye, pero la voluntad de Dios es gobernar a través de la teocracia a ustedes. No, Samuel. Queremos que nos gobierne un hombre como todas las naciones. Versículo 4. 1 Samuel 8, versículo 4. Todos los ancianos de la Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido, tus hijos ya no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti. A mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto, dejándome a mí y sirviendo a los dioses ajenos. Capítulo 10 de 1 Samuel, versículo 17. Entonces sabemos que el pueblo escoge a Samuel en contra de la voluntad de Dios. Y dice la Biblia: después Samuel convocó al pueblo, yo saqué a Israel de Egipto, pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios. Vemos el primer clásico caso en la Biblia del primer rey de Israel. Dice la Biblia que Dios pone reyes y quita reyes. Pues Dios no puso a Samuel. Dios permitió que Saúl gobernara. Y le dijo a Samuel, al profeta: dile al pueblo que escojan ellos a ese varón, y escogieron al peor, porque era muy bien parecido y lo que tú quieras y mandes, y sin embargo se convirtió Saúl en de los peores reyes que tuvo Israel. Ahora, en el libro de Amós, más adelante, el profeta Oseas, capítulo 8, versículo 4, Oseas 8:4, vean lo que dice este profeta: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. Aquí vemos claramente que Dios no había puesto a muchos reyes que escogió el pueblo, sino que Dios les dio al pueblo cuando vio que el pueblo se rebelaba en contra de sus leyes. Vayamos al Salmo 106 y veamos otro caso que no fue la voluntad de Dios darle al pueblo cuando se cansaron del maná. Querían cambiar, que les trajeran Pizza Hut. Y dice el Salmo 106, versículo 14 y 15: se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Aquí comenzamos a ver un camino de Dios. Cuando Dios ve que un ser humano, mira, Panchito, no es bueno que tú seas gay, que tú seas homosexual. Mira, Martita, no quiero que tú seas lesbiana. Te voy a llevar un mensaje el domingo a una iglesia el domingo, tus padres están orando por ti. Pero cuando Panchito pasa los 30, 35 años de edad, que es más difícil ya que dejen que no es adicción, ¿verdad? Es un problema de demonios en la mente en la que este muchacho o esta muchacha cayó. Y si el muchacho insiste en eso, entonces la manera de Dios es que entonces lo empuja para que toque fondo. ¿Quieres cambiar de sexo y quieres ser transgénero? No hay ningún problema, vas a acabar quitándote la vida. Dios entrega a los seres humanos o a los gobiernos o a las familias al deseo que insisten en tener cuando hoy le dicen: no gobiernes sobre mi familia. No te quiero en mi vida
no te quiero en mi matrimonio, no te quiero en mi nación. Muy bien, pero nos vemos al final. Prepárate para encontrarte al juicio con Dios. Entonces, no es la voluntad de Dios muchas veces que pase lo que sucede, pero Dios, si interviniera, repito, ya no habría libertad en el ser humano. Tercer caso, cuando el ser humano insiste en desear algo en contra de su voluntad, dicen, vamos a Romanos capítulo 1, versículo 24 en adelante, Dios, 3 veces se usa la frase, Dios los entregó. Veamos esto, Romanos 1, 24 al 28. Por lo cual también Dios los entregó. Dios los empuja a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, por segunda vez. Por eso Dios los entregó, por 2 veces ya van, a sus pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y los hombres también. Dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, en tercer lugar, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Saben qué significa una mente reprobada en el original griego? Una mente reprobada es cuando una persona, cuando un ser humano llega a un punto en su vida en la que ya no discierne entre el bien y entre el mal. Ya no sabe si esto es blanco o es negro. Para él es todo gris. Y cuando una persona ya no discierne y dice, es que yo no soy lo que nací, o yo sé esto, o yo sé aquello, va en contra de la naturaleza, esa persona ya perdió la brújula. Y a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pues un día me preguntaban, ¿un día usted iría a alguna boda de gays? Jamás, Dios me libre. Tanto peca el que mata la vaca como el que estira la pata, dice en mi tierra. Entonces yo no voy a participar de las tinieblas, dice en Efesios capítulo 3, no participemos de las tinieblas. Tenemos que distinguir lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. No voy a agradar a la familia, ni aunque mi hijo o mi hija sean eso, no voy. Mi hijo te voy a seguir amando y mi hija te voy a seguir amando, pero no estoy de acuerdo en que participes en estos hechos vergonzosos con tu hombre o con tu mujer. Y aquí en la casa no entras con ese hombre, mi hijita, no entras aquí con esa mujer. Somos tus padres y te vamos a aconsejar, pero esta casa la respetas, porque lo que estás haciendo es vivir en pecado. Tenemos que ser y formar nuestro carácter de esa manera, santos de Dios. Entonces, estamos en un mundo, lo acabamos de ver. ¿Vieron los Juegos Olímpicos de Francia? La Santa Cena con una señora gorda judía que es transgénero, con 2 hombres, se ven las fotos, sin calzones, con sus órganos genitales de fuera, con un niño de 6 años junto con él. Después sueltan un caballo blanco, que es aparentemente la entrada del anticristo, que es el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6. Después María Antonieta, que en el siglo XVII-XVIII, ¿verdad?, incendió toda Francia y le mandó cortar las cabezas a todo el mundo, promoviendo la rebelión y la anarquía en las naciones. Todo lo que pasó en los Juegos Olímpicos, ni los que lo decidieron, ni los que lo planearon y desarrollaron sabían lo que estaban haciendo. Eran guiados por demonios. Fue una asquerosidad, una blasfemia contra Dios y contra su Hijo Jesucristo. Y después de que acaban los Juegos Demonios, los Juegos Olímpicos y todo el endemoniado que hubo ahí, mandan muchas naciones protestas al comité de los Juegos Olímpicos. ¿Saben ustedes lo que contestaron los que planearon y diseñaron estos Juegos Olímpicos? Contestaron, es que el mundo ya no le gusta el arte. Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Es que el mundo ya dejó el arte. Oye, ¿qué tiene que ver eso con los deportistas, por el amor de Dios? O sea, mentes reprobadas
que ya no saben qué es bueno, qué es malo, le llaman a eso. Para ellos es arte. Y quieren hacernos que nosotros aceptemos eso como algo normal. Y cuando comenzamos a aceptar lo que el mundo está alabando y celebrando, los premios Grammy por aquí, por allá, y Hollywood, etc., como algo normal, es cuando caemos nosotros en la misma trampa, y dice uno de los salmos, en la trampa que hicieron cayeron, y en el hoyo que hicieron tropezaron. Y así está el mundo actualmente, completamente desorbitado, ya no distinguen qué es bueno y qué es malo. Ese es el mundo al que hemos llegado. ¿Por qué permitió Dios el mal en el universo? Bueno, Dios está al principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay ángeles, no hay serafines, no hay querubines, no hay nada en el universo. Está nada más Dios. Y en ese momento, Dios, en su primer pensamiento que hubo, estaba la cruz. Antes de que Dios creara cualquier cosa, antes de nosotros y de los ángeles, en su pensamiento y en su propósito había una cruz. Entonces dice Dios, vamos a crear criaturas. Pero esas criaturas que vayamos a crear tienen que tener 3 probabilidades. Una, no vamos a crear nada. No, Dios es Dios, Él no necesita a nadie para ser Dios. No crear nada. Número 2, vamos a crear criaturas que siempre me obedezcan y que no haya el mal en el universo. Y número 3, vamos a tener esta opción. Vamos a crear criaturas que tengan la libertad de escoger entre el bien y entre el mal, entre un camino u otro camino. Pregunta, de esas 3, ¿tú cuál escogerías? Si me dices, pues yo hubiera escogido la primera, que no hubiera creado Dios nada. Filosóficamente no se puede comparar la nada con lo algo. Entonces tú no puedes creer que hubiera sido mejor no haber creado nada. Fue la pregunta que en el libro de Job, capítulo 3, él dijo, ¿por qué no me hiciste un abortivo? ¿Por qué de repente estoy con una familia y me quitas a mis hijos, me quitas mi casa, me quitas todo? Él no podía ver todavía el propósito al final de Dios, y lo que veía con sus ojos y lo que podía percibir Job era, no te entiendo, Señor. Y hasta el capítulo 42 entiende a Dios. Número 2, yo hubiera preferido que no hubiera mal y que jamás hubiera existido la violencia, ni las lluvias, ni los tsunamis, ni los robos, ni los asesinatos. Muy bien, hubiera sido una creación de puros robots. Nos hubiera dado programado Dios como un chico, una cuerda, ámame, 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 ámame. Pero para que hubiera una opción y las criaturas lo aceptaran libremente, es imposible que no hubiera otro camino. Es exactamente para aterrizar en una nación. Voten ustedes por Juan Camaney. Y el segundo candidato, no hay. O sea, el único candidato es el que está ya de dictador. Y ponen a otro de payaso, ¿verdad? Para que dizque le haga la contrapunta, pero sabemos que va a ganar siempre aquel. Y aunque voten por el otro, va a seguir esa dictadura en ese. Entonces, ¿hay libertad? No, ¿verdad? Hay libertad hasta que tienes la opción de escoger otro camino. Ahora, ¿cómo podríamos escoger otro camino si no hubiera el mal? ¿Cómo sabríamos que de tal manera amó Dios al mundo si Cristo no hubiera muerto en la cruz? ¿Cómo podíamos considerar y percibir la grandiosidad del amor de Dios si no hubiéramos conocido lo que le hicieron a su Hijo en la cruz? ¿Me van siguiendo? Entonces comenzamos a entrar en la mente de Dios. ¿Por qué Dios permitió el holocausto judío? Yo recuerdo que fuimos con mi esposa y hemos ido como 4 veces a Israel, y en uno de esos viajes entramos al Museo del Holocausto. Tú nos acompañas una vez, ¿verdad? Creo que el último viaje fue el más bonito. A ver si el año que entra vamos a Israel otra vez, si es que se calmaron las cosas. Y en el Museo del Holocausto, estábamos mi esposo y yo viendo, es una cosa tremenda el Holocausto ahí, el museo. Vi a 2 judíos llorando, uno ya grande como 60 y otra señora como de 80 años. Estaban llorando y le decía uno a su esposa, es que ¿dónde estaba Dios con nuestros familiares en el Holocausto? ¿Por qué Dios no hizo nada? Y yo oí esa conversación, la dijo en inglés. Entonces me acerqué a la pareja y le dije, ¿me permiten darles un consejo? Y se voltearon a verme. Y me dijeron, sí, que le dije, quiero decirles y contestarles esa pregunta
que dónde estaba Dios en el holocausto. Y le dije, ¿dónde estaba Dios? En la cruz. Cuando él estaba crucificado, los griegos, filósofos, oye, si Dios fue el Hijo de Dios, ¿cómo es posible que Dios diga que ame a su Hijo? Mira, nomás lo hicieron como chicharrón, un guiñapo humano, está completamente deshecha su piel, su cabeza, las espinas, los clavos. ¿Cómo puede Dios permitir esto? De acuerdo al pensamiento de los griegos. Y los judíos que estaban del otro lado, los fariseos, oye, ¿cómo es posible que diga que es el Hijo de Dios? Si en la Torá, en nuestro libro sagrado dice, maldito el que es colgado en un madero. Ese no puede ser Dios. Tanto los fariseos como los griegos chocaron mental y filosóficamente porque no entendían la cruz. Que lo que ellos creían que era una locura era el plan más santo, más grandioso, la lucha donde el amor vence al mal. Pero nunca entendieron nadie eso, ni los discípulos. Todavía después, en el camino de Maús, se seguían preguntando, este Mesías que nos dijo que era Jesucristo, tal vez no era él, porque lo mataron y lo crucificaron. Todos se preguntaban, ¿cómo es posible que Dios diga que ama a su Hijo y a nosotros cuando permite que su Hijo sea torturado por hombres viles, pecadores como tú y como yo? Pero detrás de la insensatez se encuentra la sabiduría de Dios, porque lo sabio de Dios es más necio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios capítulo 1. Y Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. ¿Cómo es posible que nada más le digas a una persona, Cristo murió, fue crucificado, enterrado y resucitado, y esa persona, así nada más, tiene la vida eterna? Para ti es locura, para Dios es su sabiduría. Dios lo hizo a propósito para enloquecer la sabiduría de los seres humanos. A nosotros nos gusta lo intrincado, y por aquí, y Richard Hawkins, y por acá, y los filósofos, y Laplace, y Carlos Sagan, etcétera, etcétera, y el ateísmo, y Dios escoge lo más sencillo, las semillitas, un pastor, el pasto, los árboles, para enseñarnos la grandeza de su nombre, la grandeza del universo, y la grandeza para que hasta el agricultor más inculto y el ranchero más inculto y el vaquero más inculto puedan comprender las parábolas de Jesucristo, que para el hombre son locura y no encuentran el significado detrás de las parábolas, más que aquellos que siguen a su Hijo Jesucristo. Ahora, podemos nosotros, en penúltimo lugar, darnos cuenta que la Biblia nos muestra de una forma muy clara que Satanás, que significa el enemigo, apúntalo, el diablo significa el acusador, y Lucifer, que es el nombre propio de esta entidad maligna, significa el que alumbra o el que es la luz. Imagínense nada más, Lucifer. Entonces, los nombres del diablo, Dios me preguntó una vez un niño, oiga, ¿por qué creó Dios al diablo? Le dije, no, Dios no creó al diablo. Dios creó a Lucifer y él se volvió diablo. Entonces Dios no creó al diablo, ni Dios creó a Satanás tampoco, al enemigo. Él permitió que hubiera esta rebelión en el universo para mostrarnos la profundidad de su sabiduría. Entonces, el mundo nos muestra que este mundo en el que tú y yo vivimos, el planeta Tierra, está gobernado por las mentiras. Todas las personas que tú veas, ¿verdad?, tienen vidas que tú no te imaginas que ellos están viviendo. Caras vemos, corazones no sabemos. ¿Cuánta gente, verdad? ¿Cuántos matrimonios los ves juntos de la mano y tienen 10 años que no se hablan? Viven bajo el mismo techo porque ya se acostumbraron, pero ya no hay ninguna comunión entre ellos. ¿Cuántos cristianos ves que entran a la iglesia y están como robots, verdad? Santo, santo, santo. Ya no más falta hacerse así. Salir de la iglesia de lunes a viernes, se portan como el anticristo y llegan el lunes a la iglesia, el domingo a la iglesia, y en lugar de llegar el domingo a tu iglesia a la que tú vas, buscar por quién orar. Ahí está doña Chole que le duele el estómago, ahí está doña Carmelita que le duele la panza. Oiga, la veo muy triste, doña Carmelita, no me permite orar por usted. Oiga, jovencito, te veo también muy amargado, muy triste, ¿no quieres que ore por ti? Entramos como si entráramos al cine, a la iglesia. Yo cuando voy al cine a ver una buena película, entro con orejeras. No me importa el que está junto ni aquí, mis palomitas y mi Coca-Cola de dieta.
Pero no me importa a nadie, ¿verdad? Porque voy a ver el cine. Entonces, el domingo no es el cine en la iglesia. Tú tienes que entrar el domingo a la iglesia a buscar a quién ayudas. Buscar por quién oras. Buscar caras, a quién está triste, a quién veo por allá. Aquí no los ves, matrimonios que ya no se agarran de la mano, ni están abrazados. Tenemos que saber que vivimos para los demás. Y mientras más te preocupas por los demás, más felicidad encontrarás en tu vida. Pero es el secreto de la vida, vivir para los demás, vivir para servir y no estar esperando que nos sirvan. Esto es importantísimo. Entonces, veamos el ejemplo. Nada más quiero que vean esto con las preguntas que voy a hacer, de las mentiras que vive el mundo. Número 1, ¿cómo es posible que en el siglo XX hayan creído ciegamente que venimos de Chita? Señores científicos y maestros de universidad que nos visitan, ¿cómo es posible que en el siglo XX se haya asumido y casi hasta dijeron es científico que hayamos venido de la famosa teoría de la evolución, que todo haya provenido de una sola célula? ¿Cómo es posible cuando la biología, los aminoácidos de la vida, que son los ladrillos, han impedido, impiden e impedirán la evolución? Biológicamente, la evolución, ateo que me escuchas, maestro de universidad, es imposible. Físicamente, la segunda ley de la termodinámica tiene un proceso que todo se destruye, todo se oxida, todo se echa a perder. El Sol está perdiendo millones de toneladas de masa. ¿Cuál evolución? No es cierto que haya una evolución en ninguna parte del universo. Todo tiende a un proceso que le llaman la entropía de descomposición. Todos estamos envejeciendo, perdiendo celularmente nuestra vida, el universo, todo se echa a perder, todo se oxida, porque se llama la ley de la entropía y en la Biblia la ley de la corrupción. Y en tercer lugar, 1954, le dan el premio Nobel de Medicina al doctor Hawkins y al doctor Crick y Watson. Se los dan norteamericanos porque descubrieron la molécula del ADN, el ácido desoxirribonucleico. Y cuando descubren el ADN, genéticamente es imposible que el esperma de un chango produzca un perro, que un rinoceronte produzca un camello, que un delfín produzca un tiburón, que un águila produzca a un halcón. La genética y las células con las cuales todo está repartido en el mundo, peces, animales y seres humanos, contradicen y echaron abajo la evolución. En 1956, 2 años después, el 60% de los científicos norteamericanos se convirtieron. Y dijeron, yo no puedo seguir enseñando una mentira. Y todavía en algunas universidades se sigue enseñando que venimos de tu comadre la Chita. Increíble, ¿cómo es posible que lo hayamos aceptado? Número 2, ¿cómo es posible que el mundo siga creyendo que el comunismo-socialismo es la respuesta para la mejor sociedad? Cuando el siglo pasado, 100 millones de personas bajo regímenes como la Unión Soviética, bajo Stalin, murieron 20 millones. En la China, bajo Mao Zedong, 45 millones. En Camboya, bajo Pol Pot, 2 millones. En Corea del Norte, Vietnam, Laos, Etiopía, Afganistán, se demostró su fracaso total. ¿Por qué entonces en el siglo XXI, donde nos encontramos, se vuelve a desenterrar el comunismo y el socialismo, inclusive en este país? Gracias a Dios que ya esto está desapareciendo aquí, pero todo el continente americano, como lo vamos, y el continente europeo, creen que la filosofía, cuando se demostró en 1991, cuando cayó la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Mikhail Gorbachev fue con el Papa Juan Pablo II al Vaticano y le dijo, hemos fracasado, el comunismo no puede funcionar por 2 cosas. Número 1, sacamos a Dios de Rusia, de la Unión Soviética, y número 2, nos aislamos del mundo capitalista. Entonces, si ya se demostró que no es viable, que no funciona, que no puede ser ninguna nación sostenida
porque hemos regresado a establecer, inclusive en este país, un sistema que está completamente corrompido, donde los gobiernos tienden a poder apoderarse de los medios de comunicación, a apoderarse de las mentes de los seres humanos, a restringir los medios de expresión, donde hemos visto claramente los abusos que hubo. Por eso fracasó, porque hemos desenterrado otra vez, porque no tenemos otra opción. La democracia tampoco funcionó. Decía Winston Churchill, la democracia es un poquito mejor de los gobiernos, pero no hay gobierno perfecto. Pero el peor es el comunismo-socialismo, donde esta nación estaba cayendo desde Barack Obama, que fue el que quiso poner un socialismo donde el Estado tenga el control sobre las empresas, se convierte en comunismo, donde viene la expropiación privada. En México, el año que entra, comienzan a expropiar las propiedades, si Dios no lo permite. En tercer lugar, ¿cómo es posible que el mundo haya creído en el nazismo? 85 millones de alemanes. Escuchen, 85 millones de alemanes, maestros de escuela, universitarios, médicos, abogados, antropólogos, ciencias políticas y todas las disciplinas académicas que me puedas mencionar. Un pueblo cultísimo, un pueblo intelectual, un pueblo preparado. ¿Cómo es posible que el nazismo los haya engañado? 85 millones de personas. Y que cuando se quita y se cae la cortina del telón, se ve lo que se encontraba detrás. ¿Cómo es posible que hayan podido creer que el nazismo iba a levantar a Alemania cuando fueron engañados por un hombre llamado, que más de 80 millones de alemanes fueron engañados y más de 12 millones de seres humanos fueron asesinados, 6 millones de judíos en las cámaras de gases? ¿Cómo es posible, en quinto lugar, que hayan aceptado imponer la ideología de género a nivel nacional? Que yo llegué a la escuela y que vea los cuadernos de mi hijo, donde están el pene de un hombre y otro niño masturbándose en el quinto año de primaria. ¿Cómo es posible que yo pueda ver los cuadernos, los que revisamos los cuadernos de nuestros hijos, los que tienen usted ahorita, hijos pequeños, que tú veas eso y que tú no vayas a esa escuela y les digas, ustedes, ¿cómo enseñan esto a mis hijos? Mi hijo tiene 6 años de edad, está en un kinder casi. ¿Cómo es posible que crean que pueda tener un discernimiento sexual a esa edad? Y decirle que si no se siente hombre, que puede decir que es mujer, y que si siente mujer, no les diga a sus papás. Porque si les dice a sus papás, entonces no lo podemos operar. Lo mandamos a que le hagan la operación quirúrgica y los papás no se pueden meter. Si yo hubiera, en mi época, ¿verdad?, que tenía a mis hijos chiquitos, hubiera detectado eso, yo no lo hubiera aceptado. Yo saco a mi hijo de la escuela, prefiero que sea un bruto santo y no un diablo inteligente. Fue lo que hizo la mamá de los Wesley. Tuvo 10 hijos casi, 8 fueron misioneros. Y cuando nacieron, ella fue lo que le contestó. Ay, mi hijo se va a ir a Harvard, y se va a ir a Princeton, y se va a ir a Oxford. Voy a mandar, ¿ves?, a Alemania a mi hija a que estudie confección, y a Italia a que estudie esto y el otro. Y creíamos que mandarlos a Francia y Europea y por aquí y por allá, nuestros hijos van a ser grandes artistas o grandes esto, cuando lo estábamos mandando al matadero. Cuando me decían los padres, voy a mandar a mi hijo a España, voy a mandar eso, aquí, ¿sabes? Prefiero que esté en un hijo y darle yo educación, que lo que llaman ahorita muchas iglesias están teniendo escuelas privadas, enseñándoles a los niños. Nosotros ya en México estamos en nuestras iglesias y ya tenemos una iglesia, una escuela grande, gracias a Dios, en Querétaro, en Toluca, perdón, y estamos ya diciendo a los padres, saquen a sus niños de las escuelas públicas. Prefiero que mi hijo, no es que el gobierno no nos revalida los estudios, pues que no nos revalide, porque nos los revalida Dios y no el diablo. Y 1000 veces repito que mi hijo crezca bruto y santo que inteligente y diablo. 1000 veces mejor. ¿Pero por qué lo hemos aceptado? Porque no tenemos la información necesaria, ni tampoco percibimos el mundo como Dios lo percibe. En sexto lugar, ¿cómo es posible que el gobierno norteamericano, bajo el Partido Demócrata,
haya autorizado las cirugías transgénero. En cada campaña de Kamala Harris había un camión abortando niños. ¿No lo vieron ustedes en las campañas? Afuera de la calle había un camión patrocinado por los demócratas y gratis todas las mujeres podían durante la campaña venir ahí y estaban abortando niños en los camiones. ¿Cómo es posible, verdad? ¿Cómo es posible que el mundo haya aplaudido la masacre y el genocidio de 1,000 judíos el 7 de octubre del 2024, el año pasado, y que hayan acusado a Israel de genocidio con celebraciones públicas, bailando y celebrando de que los Hamas hayan matado a más de 1,000 personas y siempre liberen Palestina, y no había manifestaciones diciendo liberen a los rehenes? ¿En qué mundo estamos? Esos rehenes, ¿saben ustedes que tienen a un niño de 1 año nacido de rehén? En las leyes de la milicia jamás se permite, en las leyes de la guerra, que ninguna persona tome rehenes de civiles. Y esta es la primera vez que lo permiten. Y el Comité Internacional, que ahorita está acusando a Israel de genocidio, no ha acusado a Hamas de genocidio, ni que entraron y mataron civiles y llevaron niños de 10 meses, de 5 años de nacidos, jóvenes de 12, 13 años, muchachas que las violaron a todas, adultos y de la tercera edad, se encuentran como rehenes, todavía más de 50 en la ciudad de Gaza. ¿Por qué no los acusan a ellos de genocidio? ¿Por qué se fueron contra los que fueron víctimas, que fue en la nación de Israel, por el odio que el diablo le tiene a Israel? Y finalmente, ¿cómo es posible? Esto ya es el colmo. Que las universidades de Columbia en Nueva York, Oxford en Inglaterra, Princeton, Yale, escuchen esto, Harvard, Princeton y Yale, estas 3 universidades que son de las más prestigiadas en este país, ¿saben ustedes quién las fundaron? Pastores. Fueron fundadas Harvard, Princeton y Yale por pastores para entrenar pastores. Y son los baluartes más grandes actualmente de la inmoralidad, del anticristianismo, antifamilia, antimatrimonio, ante todo. Pues los estudiantes de Harvard, de Columbia, de Yale, se levantaron a protestar en las calles para decir, liberen a los palestinos. Nunca una protesta, por favor, liberen a los rehenes pro-palestinos, y todos eran musulmanes, la mayor parte de ellos. Nuestra hija Salem, que se acaba de casar, hizo una maestría en Harvard, y fuimos este año, a principios de este año, le iban a dar su diploma, lo hizo todo online. Yo le dije, no vas ni de chiste físicamente allá a Boston. Y la hizo todo por online, y ya pasó sus exámenes, ya se le dieron su major en ciencias políticas. Tuvimos que ir a Boston a la graduación, y estaba todo Boston rodeado con puros estudiantes. Abajo Israel, mueran los rehenes, denles gas. Arriba Palestina. Los estudiantes de Harvard. Le dije, ya ves, le dije a nuestra hija Salem, le dije, ya viste, ¿por qué no quisimos, y tu mamá y yo oramos para que no pudieras tú ir personalmente a ese centro de enseñanza? Porque está completamente degenerado. Y así hemos llegado a un siglo, hermanos, donde necesitamos abrir los ojos y ya. Ya no es posible que tú como cristiano sigas ciego, ni sepas lo que está pasando en el mundo, y creas todo lo que ves en la televisión y todo lo que oyes en las redes sociales. Ya, abre los ojos, ven a la palabra profética más segura. Acércate más a Dios. Dile, Señor, no entiendo esto, no entiendo aquello. Yo no puedo cambiar a mi hijo, yo no puedo cambiar a mi esposa, a mi esposo, no puedo cambiar San Antonio. Padre Santo, no soy Dios, lo reconozco, tú eres el Altísimo, pero yo quiero vivir cerca de ti. Quiero vivir en tu palabra, Señor. Quiero que me des paz y que cambies a mi hijo, que cambies a mi esposa. Te pido por mi ciudad, pero yo necesito comenzar conmigo. Tenemos que comenzar con nosotros mismos. Ay, hermano, quiero que hable con mi esposa. Y le pregunto, doña Chole, ¿y usted cómo está con el Señor?
Usted quiere que ore por su esposo, y usted ¿cómo está? ¿Usted está bien con el Señor? ¿Está caminando con el Señor? ¿Está usted teniendo sus devocionales diarios? ¿Ama al Señor con todo su corazón? ¿Les da un buen ejemplo a sus hijos? Entonces no se vaya preocupando, por mi hijo le pasó esto, y mi hija anda por acá, ¿y usted? ¿Usted qué? Mientras nosotros no cambiemos y nosotros no seamos transformados por el poder de Dios, no esperemos cambiar a nadie. Una jarra vacía no puede llenar vasos. Tenemos que llenarnos primero nosotros para poder llenar las vidas de la gente alrededor, principalmente de la familia. Si yo estoy vacío, ¿cómo quiero que Dios cambie a mis hijos cuando Dios quiere comenzar con mi propia vida? Para que podamos entender que no podemos ser lámpara de la calle, tristeza de la oscuridad, mientras nosotros vivamos en tinieblas y no obedezcamos a la fe y a la verdad de su palabra. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Oremos, que nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Padre, te damos las gracias por tan grande salvación que has hecho en nuestras vidas. Y de Jesucristo, el pastor de las ovejas, por la sangre del pacto sempiterno, que nos ruega ahora hacer las cosas que son agradables delante de Él. Dios te pide en este tiempo que nos encontramos, donde nos está dando un recreo corto tal vez, un respiro, cuando la descomposición de este país estaba a punto ya de oler a podrido, donde ya era una basura el gobierno y la sociedad. Dios en su misericordia, como en el tiempo de los jueces, manda a alguien a levantar los altares derribados por reyes malignos. Toda la historia del Antiguo Testamento son reyes, gobernantes que se levantaron contra Dios. Dios levantaba otro rey que levantara los altares y regresara al pueblo a la adoración del único y verdadero Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor. Dios ha hecho, tenemos que abrir los ojos, Dios ha hecho lo mismo con esta nación, tan grande esta nación, que mandó misioneros al mundo, esta nación que ha sido un faro de luz por casi 75 años. Esta nación que ha permanecido fiel en la palabra y en la Biblia, donde antes se leía la Biblia en todas las escuelas, donde las familias tenían conceptos y valores judeocristianos, y vinieron gobernantes a derribar todos esos altares, y viene Dios en su grande misericordia a levantarlos otra vez. Abramos nuestros ojos y veamos lo que Dios está haciendo, y digámosle: bendice alma mía Jehová, no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien tu boca, el que te corona de favores y misericordias, el que nos sana todas nuestras dolencias, el que pone nuestros pies sobre la peña. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que nos libra del lazo, el cazador de la peste destructora, porque hemos confiado en Él, y porque todos los que confiamos en Él, porque le conocemos y porque sabemos que Él es bueno y quiere lo mejor para nosotros, mientras nosotros le obedezcamos, porque en la obediencia está el secreto de la bendición. Gracias, Padre, por tu palabra en estos días. Llénanos de tu espíritu. Discernamos, por favor, te lo pedimos con todo el corazón, lo que pasa en el mundo para ayudar a la gente a nuestro alrededor. Te pedimos por el presidente Donald Trump. Te pedimos, Señor, solo tú conoces su corazón, por su salvación, su familia, sus hijos, nietos. Te pedimos también, Señor, por Joe Biden, donde quiera que él se encuentre, por Jill, su esposa. Te pedimos por Kamala Harris también, Padre, que ellos puedan, nunca es tarde mientras tienen vida, acercarse y descubrir que tú existes, y que puedan arrepentirse de todas las males y la maldad que tuvieron en su corazón.
porque tú eres un Dios misericordioso, que para eso viniste, a buscar pecadores y salvarlos como nos salvaste a nosotros en el pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Esta nueva serie se titula La futura invasión islámica. La futura invasión islámica. Abran sus Biblias, los que la trajeron, que son los que se van a ir en el rapto. En el capítulo 38 y 39 del libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 38 y 39. La Biblia contiene muchas profecías acerca de los últimos tiempos. Y es importante recordar por el gran antisemitismo que ya pudimos explicar en la serie anterior, el caos en el Medio Oriente, cómo este antisemitismo se ha propagado en el mundo de una forma como jamás en la historia lo había habido. Pero hay una profecía en particular que capta toda nuestra atención, porque es la profecía que más detalles describe el Espíritu Santo acerca de la próxima guerra o después las guerras que van a venir, que será la Tercera Guerra Mundial. Es el relato de una invasión futura a la nación de Israel. Dirigida, dice la Biblia en el capítulo 38, del norte de Israel. Hay mucha controversia todavía acerca del norte, si es Turquía, si es Irán. Otros dicen también que puede ser la misma Rusia actual. Y el líder de esta gran coalición islámica, porque van a ser puras naciones islámicas, esto es muy importante, musulmanas, las que finalmente se van a encontrar en la última guerra de la historia humana. ¿Qué quiero decir? Que la Biblia nos dice claramente que el final de la historia
va a haber un choque entre el Oriente y entre el Occidente. Va a ser un choque cultural, de tradiciones, de religiones, de política, etcétera, etcétera. Y este choque va a ser precisamente de las naciones islámicas. O sea que cuando Jesucristo venga en su segunda venida, las naciones contra las cuales Dios, Cristo, va a pelear, van a ser puras naciones islámicas. Esto nos da una luz grandísima, porque podemos ver ahorita la infiltración impresionante del Islam en el mundo. Ya es el Islam la religión más grande que existe en el planeta Tierra. El Islam tiene una ley que se llama la ley Sharia o Sharia, que impele a la fuerza que una persona que no sea musulmán muera. Los musulmanes en el libro del Corán tienen la designación de llamarse mártires si matan a un judío, porque es una religión de muerte. Nosotros en el occidente amamos la vida. Entonces a ellos se les promete: tú ponte bombas y comete un acto suicida en un camión, en un edificio, lo que sea, y te van a estar esperando 72 vírgenes en el cielo. O sea, le vas a ganar a Jeffrey Epstein. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Esta profecía de Ezequiel 38-39 fue escrita hace 2600 años, y a la cual también se le llama la batalla de Gog y de Magog. Después del 11 de septiembre del año 2001, a las Torres Gemelas por 19 musulmanes radicales que se subieron en 4 aviones comerciales y se dirigieron a las Torres Gemelas de Nueva York, otro al Pentágono, otro cayó en Pensilvania. Gracias a Dios los tripulantes impidieron que aterrizara, más bien que se estrellara contra la Casa Blanca, y ese fue el que detuvieron los tripulantes, y el otro en el Pentágono. En ese tiempo el presidente de Estados Unidos se llamaba George Bush, y cuando él vio que Estados Unidos era infiltrado de afuera por musulmanes y que habían violado todas las leyes de los sensores que tenían, la protección que tenían, y haber tomado 4 aviones comerciales y haberlos dirigido para matar a más de 3,000 personas en Nueva York, inició lo que se llamó la guerra contra el terrorismo. El terrorismo, siempre ha habido ataques terroristas, pero de una vez cada 4 meses, cada año, cada 5 años, etcétera, etcétera. Pero el terrorismo inicia con un hombre llamado Yasser Arafat. Yasser Arafat se le considera el terrorista más grande del siglo XX. Y Yasser Arafat fundó una organización que se llamó la Organización para la Liberación de Palestina, 1972-77 más o menos, cuando las naciones árabes descubrieron, después de 4 guerras que trataron de destruir, exterminar al pueblo de Israel, no pudieron. La guerra de 1948, cuando se independizó Israel, 1956, 1967, la guerra de los 6 días, 1973, la guerra de Yom Kippur. Entonces los árabes dijeron: somos casi 4 o 5 veces más grandes que esta pobre nación de Israel, y no podemos con ellos. Realmente el Dios Jehová que ellos dicen será más grande que Alá, nuestro Dios. Entonces Arafat planeó, desarrolló una organización, la Organización para la Liberación de Palestina, donde iban a dedicarse ahora a entrenar grupos de 5, 10, 20, 50 personas. Ahora cada grupo tiene casi 10,000, 15,000 soldados terroristas, gente para que pudieran atacar a Israel, a la embajada de Argentina, a la embajada de Irak,
la embajada de Estados Unidos, que comenzaron a provocar el terror en el mundo entero, en España, etcétera, etcétera, con pequeños grupos de personas entrenadas, todas en Irán. Irán es el protagonista número uno en el mundo, financiador y sostenedor del terrorismo internacional. La nación de Irán, no el pueblo de Irán. Siempre diferenciemos entre el gobierno y el pueblo, porque el pueblo de Irán es un pueblo precioso, el pueblo de Israel es un pueblo precioso, el pueblo de Venezuela es un pueblo precioso, son los gobiernos. Porque Irán, en 1935, pues se llamaba Persia. Y si vienes a la Biblia, cuando veas Persia, es Irán. En 1935 se le cambia el nombre cuando derrocaron al Shah de Irán a la República de Irán. En 1979 le volvieron a cambiar el nombre a la República Islámica del Irán por el ayatolá Khomeini. Y ahora Irán es una nación gobernada no por el gobierno civil o federal, sino por un grupo religioso que se llaman los ayatolás, que son verdaderamente una mafia de asesinos. Líbano, otra nación que ya el gobierno no existe. Hay un grupo en el Líbano que controla al gobierno, que se llama Hezbollah, que también fue entrenado por Irán. Jamás, el que el 7 de octubre pasado invadió Israel, fueron entrenados en Irán. Los hutíes de Yemen, que ahorita están bombardeando la península pérsica, el mar que está en medio, para evitar el transporte del comercio y del petróleo en un 25%, ahorita ellos también son financiados también por Irán. Entonces, todos estos grupos terroristas tienen solamente una sola meta, un solo objetivo: exterminar el Estado de Israel y matar al mayor número de judíos que ellos puedan matar. Por mucho que se haya tratado de presentar al Islam de una forma positiva, no, pues realmente, mira, el Islam tiene unas cosas buenas y unas malas. Junto con su historia y con su enseñanza, cuando tú comienzas a leer la historia de Mahoma, que se fundó 600 años después de Cristo, o sea, 600 años después de Cristo muere, Mahoma funda el Islam y pone como base del Islam la Meca en Arabia Saudita, que es el lugar más sagrado de los musulmanes. Entonces, no es posible esconder la realidad de esta religión maligna, el islamismo radical, especialmente hostil hacia el judaísmo y hacia nosotros los cristianos. La base de la constitución de Yasser Arafat, la Organización para la Liberación de Palestina, la base del Islam en las dos constituciones, tanto en el Corán como en la fundación de Yasser Arafat, la base de estas dos declaraciones es exterminar la nación de Israel y matar a los judíos. No la han cambiado. Entonces Israel, al darse cuenta, ¿verdad? Oye, tenemos aquí a nuestros vecinos que nos quieren matar, pues les dieron tantas cosas que he explicado en la serie anterior y han llegado a una conclusión, ¿verdad?, que nunca podrán vivir juntos, porque a ellos aman la muerte. Ellos creen que son héroes y ellos, dice en el Corán, es importante eliminar a todos los infieles. La palabra infiel está designando a judíos y a cristianos. Y cualquiera que no quiera esto, ¿verdad?, lo decapitamos, porque la decapitación es el arma que usan en la pena de muerte en el Islam. Sin embargo, a pesar de que actualmente estamos contemplando, ¿verdad?, que la mayoría de los ataques terroristas en el mundo provienen de los musulmanes, no hay nadie que nos pueda decir claramente, realmente, de qué forma actuará el Islam en los últimos días y de qué forma terminará. Solo este libro que tengo en mis manos, que se llama la Biblia, hace 2600 años profetizó que la Tercera Guerra Mundial
sería entre el mundo oriental islámico en contra de las naciones del occidente. A la luz de estos acontecimientos, la invasión actual de hace algunos años contra Ucrania, la unión, la alianza que acaba de hacerse Rusia con China, con Irán, con Turquía y con Arabia Saudita, la invasión a Israel por el grupo terrorista de Hamas, la futura caída amenazada de Estados Unidos tal vez este año, la creación de más grupos terroristas por Irán, ha creado de máxima importancia todos estos eventos que nosotros pongamos atención, santos de Dios. Tenemos ya que despertar. ¿Qué está pasando en el mundo? No, pues tu información, ¿de dónde la tienes? De lo que oigo en CNN, de lo que oigo en la estación de la de lo que oigo en la charrita del cuadrante. Y vemos que la información que el mundo tiene a nuestro alrededor no es una información fidedigna, veraz, realista, porque proviene de los medios de comunicación que controla Satanás. Efesios 2, del 1 al 3. El príncipe de la potestad del aire. Satanás controla, ¿verdad?, todas las estaciones, las vibraciones, microondas, todo aquello que es invisible a nuestro alrededor. Pero aquí está ahorita, aquí está pasando el FM, en la frecuencia de la AM, y aunque no veamos todas estas cosas, aquí están junto a nosotros. El microondas, mi celular, si me acuesto cerca de él, todas las cosas que están entrando a mi celular atraviesan mi cerebro y llegan a mi celular. Por eso nunca duermas cerca de tu celular y nunca te pongas un celular en el lado del corazón. Yo he visto cantidad de personas que guardan el celular del lado del corazón, y acuérdate que la frecuencia del celular entra y afecta tu vida cardíaca. Es el mundo de las frecuencias que también la gente no ha entendido que es real. Veamos pues algunas advertencias rápidamente en Mateo 16, que ya desde hace mucho tiempo el Señor Jesucristo exhortó a los fariseos y a los líderes religiosos de su tiempo. Vinieron los fariseos, Mateo 16, y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, dicen buen tiempo, pues porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que saben distinguir el aspecto del cielo, mas las señales, ¿de qué? Dios nos manda, aunque no sabemos el día ni la hora, ni los tiempos exactos de cuándo se cumple esta profecía o aquella profecía. Hay señales en el tiempo a nuestro alrededor que nos indican claramente, sin ningún lugar a dudas, que el mundo ha llegado al final de su historia. No saben distinguir las señales de los tiempos, no pueden. Generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta de Jonás. Veamos la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, otra advertencia que hace el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5. Y dice Pablo, vean ustedes la relación y las secuencias de qué impresionante es la Biblia, cómo todo se conjuga, todo como eslabones que se hace una cadena cuando los ponemos juntos, acerca de los tiempos y las ocasiones. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, apúntalo antes en tu Biblia. La palabra tiempos es la palabra cronos en griego, cronos con CH. De ahí viene la palabra cronológico o cronología. Acerca de la cronología, o sea, del orden en la que los acontecimientos van sucediéndose, y de las ocasiones, la palabra ocasiones es kairos. Explico esto porque es importante.
La cronología del 2024 yo tengo en mi casa, como todos nosotros, tenemos un calendario. Y en la cronología tengo yo un viaje este fin de semana donde voy a ir, la semana que entra, esta invitación, este seminario. Entonces tengo cronológicamente ordenada, lo más que puedo, mi agenda. Pero el día de mi cumpleaños es mi Kairos, es un día especial. El día de Thanksgiving en Estados Unidos es un día especial. El día de la bandera es un día especial. El día del cumpleaños de tu esposa, todos estos especiales se llaman Kairos. O sea, son días exactos o fechas exactas que tú celebras. Vamos a entender. Acerca de la forma como los acontecimientos se van a desarrollar, dice el apóstol Pablo, y de las ocasiones y de los puntos o las semanas en que van a suceder, no tiene necesidad, hermanos, de que yo les escriba. O sea, los discípulos de Cristo, en Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, Cristo les habló claramente, cronológicamente, vendrán guerras, rumores de guerras, hermano contra hermano, pestes, hambres, levantará nación contra nación, el amor de muchos se enfriará. Cristo cronológicamente nos pintó un panorama cronológico de lo que va a suceder en el mundo hace 2000 años. Y Pablo dice a continuación, pero ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, esta iglesia de Tesalónica creían que estaban en el día del Señor. ¿Qué es el día del Señor? Todos ustedes son estudiantes de la Biblia. El día del Señor es el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo de la ira de Dios. Siempre que veas en el Antiguo Testamento el día de Jehová, el día de la ira, este es el día, como dice en Ezequiel 38-39, es el tiempo final de la tribulación, del anticristo y del mundo. Todos los tesalonicenses creían que se encontraban ya en la tribulación. Entonces dice el apóstol Pablo, usted no tiene necesidad de que yo les escriba, en el sentido de que saben ustedes perfectamente bien que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí les da la primera señal de cuando comienza la gran tribulación, que dijo Mateo 24:15 el Señor Jesucristo, cuando vean ustedes la abominación desoladora, Mateo 24:15, que es el anticristo, entrando al templo, que es a los 3 años y medio de la tribulación, huyan a los montes. Los que están en Judea, huyan. ¿Por qué Judea? Judea es la antigua Cisjordania, donde está Samaria y Judea, que es donde está ahorita, y los judíos permitieron que los palestinos vivieran ahí, y también hay judíos viviendo ahí. Qué interesante que Jesús se haya dicho, cuando vea la abominación desoladora a los judíos, huyan, porque los judíos que están en Judea van a ser los primeros en ser perseguidos. Qué increíble, ¿verdad? Que ya Cristo se haya adelantado a una región geográfica específica donde comenzaría la persecución del anticristo. Entonces Cristo estaba diciéndoles que en ese momento iban a huir. Pero ¿por qué dice paz y seguridad? Porque cuando el anticristo entre al mundo, entra con la bandera de la paz y la seguridad. Peace, 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 el mundo necesita paz. Los judíos van a correr con el anticristo. Sí, como los pollitos a la gallina, nos metemos bajo de tus alas. Cuídanos, protégenos. Y el anticristo será un personaje, síganme con cuidado, en el Medio Oriente, que tenga el respeto, la autoridad y el poder de que todas las naciones árabes y musulmanas lo respeten y crean que él es el líder que estaban esperando, el Mahdi. Entonces, cuando este hombre con tanto poder y tanto los judíos no se van a acercar a cualquiera y decirle, oye, protégenos, pero él tendrá tanta autoridad y tanto poder que los judíos van a creer que él los puede proteger en un contrato de 7 años, que va a violar a los 3 años y medio, desde luego. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción. Mas ustedes, hermanos, vean ustedes que ahora cambia y ahora no dice, ustedes saben que vendrá como ladrón, y cuando digan ¿quién?
el mundo. Cuando el mundo diga paz y seguridad, pero ustedes, ahora Pablo les habla a los cristianos. Entonces es importante ver los verbos y los pronombres en la Biblia. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Somos hijos de la luz y no somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por el amor de Dios, no te acuestes viendo la televisión. Bueno, ya viste las noticias, ¿verdad? Y yo igual tengo que estar continuamente actualizado en todo lo que está pasando a través de noticias. Busco noticias sin censura. Yo no me guío por todo lo que oigo en CNN o por aquí, por allá, que es una bola de mentiras, todas esas cosas. Pero al acostarnos, acordémonos que a lo mejor no amanecemos. Que a lo mejor a las 12 te da un ataque al corazón y te mueres. A lo mejor a las 3 de la mañana, esa noche fue la última vez que Dios te dio. Y cuando despiertes te van a encontrar muerto en tu cama. Sabiendo la necesidad en el momento que vivimos de vivir cerca de Dios, ya no durmamos como todo el mundo lo hace. La televisión, una serie de Netflix, y se acuestan como si ni siquiera Dios existiera. Porque los que duermen, de noche duermen, los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación, porque no nos ha puesto Dios para la ira. Aquí está, la iglesia no atravesará la tribulación. Aquí no está hablando de una ira o de un enojo que durante mucho tiempo Dios puede tener. Aquí está hablando de la ira final. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo hacen. Estas son buenas noticias. Nosotros no estamos esperando al anticristo. Oye, hermano, yo quisiera cuando venga el anticristo conocerlo. A ver, dile a tu abuelita que lo conozca también contigo. A mí no me interesa conocer al anticristo. Si estamos esperando al anticristo, estamos llenos de temor. ¿Y qué va a pasar? Y por allá, no, animémonos, consolémonos unos a otros. No vamos a estar ya aquí, ya nos vamos. Adiós, ahí te ves con el anticristo cuando quieras. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, a la segunda carta, capítulo 2, que es un pasaje muy controversial, y lo veo ya muy claramente, les dice Pablo a la misma iglesia. Acuérdense que en la primera carta les habló del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. Y ahora estos cabezones, ¿verdad?, de los tesalonicenses, ya estaban con otra preocupación, de que si iba a ser el rapto o primero la tribulación. Ya les explicó, ¿verdad?, que no van a pasar la gran ira de Dios o la tribulación. Y aquí les explica con más detalles qué va a suceder. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esta palabra reunión es epizunaje en el hebreo, que significa en el tiempo en el que nos juntamos con Él en el aire. De lo cual les explicó en la primera carta. Respecto a la venida y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se conturben por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el día que el día del Señor está cerca. Otra vez la tribulación. Nadie los engañe, porque de ninguna manera, y aquí les da más señales, la tribulación no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba todavía con vosotros les decía, y ahora, esta es la clave, o sea, cuando el anticristo se manifieste, viene entonces la tribulación? Pero ahora, dice Pablo, ustedes saben lo que lo detiene. ¿Qué está impidiendo que el anticristo surja en el mundo?
¿Qué está impidiendo que el anticristo surja en el mundo? Ustedes saben lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad. Solo que hay que al presente, por segunda vez lo repite, lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo habitado por el Espíritu Santo. Y cuando la iglesia sea sacada del mundo, el Espíritu Santo va con nosotros. No que el Espíritu Santo va a dejar de actuar, Él va a seguir actuando. Pero el momento que nosotros, como fuerza restrictiva, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Se acuerdan? Mateo 6. ¿Qué es la sal? Impide la putrefacción de la carne. Mientras la iglesia está en el mundo, de alguna manera estamos deteniendo que tanta maldad no se desboque como ya comenzó a desbocarse por la frialdad de la iglesia cristiana. Ya comenzó la apostasía. Entonces, cuando desaparezcamos, hagan de cuenta que se rompe la presa y el tsunami de maldad se viene, el misterio de la rebelión, el misterio de la iniquidad. Y entonces, dice el versículo 8, entonces, cuando el que lo detiene ya no lo detenga, se manifestará aquel inicuo que es el anticristo. Por supuesto que también ante todas estas exhortaciones que nos hace la Biblia, va a haber grande oposición satánica para impedir que sepamos en qué tiempo nos encontramos. Muchas veces ustedes no saben los ataques que hemos recibido nosotros. Me han dicho, ¿cómo el hermano Alducci nomás habla de profecías, nos quiere asustar a todos? Así me han criticado. ¿What? Sí, es que puras profecías para asustarnos y atemorizarnos. Y sabe una cosa, dice en 2 de Pedro, vendrán muchos burladores diciendo, no es cierto, siempre han sido las cosas iguales. Y la gente no entiende que si Dios levanta hombres, ¿verdad? Porque no soy el único en el mundo en que hablamos acerca de los tiempos que vivimos, examinamos los eventos que están pasando para alumbrar al pueblo de Dios, es para abrirte los ojos y alegrarte, no para infundirte temor. Para alegrarte, Señor, gracias porque esto habla que mientras más oscuro esté el mundo, más cerca estamos de estar contigo. Mejor me voy a portar. Voy a hacer mejores obras, voy a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor hija, voy a ser más honrado en mis negocios, voy a concentrar mi mente en mi esposa, ya no quiero ser un adúltero, voy a tirar la pornografía, porque sé que se acerca, se viene contra el mundo un tsunami impresionante. Oh Señor, quiero vivir bajo tu temor. Esto es lo que nos acerca a Dios, el temor de Dios. Y no porque querramos asustarles, pero tiene que haber oposición y tiene que haber gente hablando cosas que ni siquiera dicen lo que están diciendo. Muy bien. Ahora, de acuerdo a esta profecía, regresamos a Ezequiel 38. Un líder llamado Gog invadirá a Israel unido a una gigantesca alianza islámica. Si esta afirmación lo hubiéramos hecho hace 60 años, habría parecido ridícula, porque Israel no había regresado a su tierra. Bueno, hace 75 años que regresó Israel más o menos, hace 75, 80 años hubiera parecido ridícula. Las profecías no se habían cumplido todavía sin Israel en su tierra. ¿Quién iba a imaginarse que se iba a unir Rusia con China, con Irán, que Turquía iba a salirse de la OTAN, que ya no tarda en salirse de la OTAN, para unirse con Rusia, porque aparece Turquía en esta profecía de Ezequiel, junto con la nación que va a encabezar esta alianza, por lo cual Turquía no puede seguir con la OTAN. Todo esto estaba escrito delante de nosotros. La Biblia es la historia escrita por adelantado, para que los que tengan ojos ven, los que tengan oídos oigan. Pero muchos de ustedes tienen ojos y no quieren ver, y oídos y no quieren oír. No porque no sea la realidad, sino porque no les conviene oír y ver lo que saben que puede cambiar sus vidas para el bien. Aman demasiado las tinieblas para rendirse a la cruz de Jesucristo. De acuerdo a esta profecía, ¿verdad?
no se hubiera imaginado a 70, 80 años iba a parecer ridícula, porque durante 19 siglos el pueblo judío había estado esparcido por todo el mundo, 19 siglos. Y durante la Segunda Guerra Mundial los nazis se encargaron de que los judíos no regresaran a su tierra. ¿Quién le metió estos pensamientos a Hitler? Hitler no lo sabía, pero Hitler, de una manera absurda, hablando de una forma coherente, psicológica, de una forma racional, comienza a volverse contra un grupo, una etnia de judíos sin casa, sin dinero, sin ropa, sin nación, sin país, y se olvida de Rusia, se olvida de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, que eran sus enemigos, y Hitler se vuelve contra este grupito insignificante con un odio por el hecho de ser judíos. Pero espérame tantito, ¿cómo puede haber un racismo tan grande de odiar a una persona como yo le he dicho? Oye, ¿por qué odias a los judíos? Porque es judío. Chale. Por eso los odias. Pregunta a una persona, ¿qué Israel por aquí, por allá? Oye, ¿por qué no odias mejor a Hamas? ¿Por qué no odias mejor a los terroristas? ¿Por qué? Porque es judío. O sea, simplemente por el hecho de ser judío lo vas a odiar. Simplemente por el hecho de ser judíos han sufrido casi durante 3.500, 4.000 años. Por el hecho de ser judíos, sin que la gente alcance a comprender todavía en el siglo XXI por qué ese odio en contra de este grupo racial. Porque es puro racismo. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Ay, Dios mío, me queda poco tiempo. Apocalipsis 12. Y a lo mejor regresan, ¿verdad? Porque ya, y se mete a Hitler, mátalos a todos, extermínalos, no pueden regresar a su tierra, porque si regresan a su tierra, comienza la cuenta regresiva de Dios, y entonces van a cumplir las profecías de los últimos tiempos, y sabré entonces que ya casi no hay oportunidad mía de destruir a este pueblo infeliz que he odiado desde que fue fundado por Abraham, Isaac y Jacob. Y voy a envenenar a todas las naciones durante toda la historia, para que el faraón, para que Herodes, para que Amán, para que Hitler, para que todos los saquen de España y los saquen de Inglaterra, y todos odien, no a los árabes, a los judíos. Y para que este odio pueda convertirse ahora en un antisemitismo que ha entrado a la misma iglesia cristiana. Ya dentro de la iglesia cristiana hay antisemitismo. Yo he encontrado, me reservo el nombre, líderes que yo creía que eran amigos míos, que se han vuelto antisemitas. Y cuando quiero tener una conversación coherente, racional con ellos, ¿por qué los odias? No me pueden contestar por qué. Por la influencia de los medios masivos, de las redes sociales que existen en el mundo, de que ellos son los culpables de todos los males que pasa el mundo. Entonces, esto viene con una fuerza como no nos imaginamos, y dice Ezequiel 38, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog. Me adelanto a muchas cosas, pero explico de una forma breve. Gog es el nombre de un líder, es el nombre de un capitán, de un comandante, de un zar, de un César, de un jefe, de la cabeza de un grupo de personas o de naciones. La palabra Gog, para que tengas, no es el nombre de una ciudad, no es el nombre de una nación, es el nombre, es un título, para que puedas, lo están apuntando. Gog es un título, como licenciado Carlos Hernández, ¿verdad? Su nombre, su título es licenciado, abogado, dentista, etcétera, etcétera. Su nombre es Carlos Hernández. Entonces, este es un título que Dios le da sin revelarnos el nombre. Nada más en Apocalipsis 13 sabemos que es el 666. O sea, cuando sumemos el 666 en las letras, sabrán los que están en la tribulación, no nosotros, que realmente es el anticristo. Porque ahora han surgido nombres, por ejemplo, Mikhail Gorbachev, que en 1991 cayó el comunismo y renunció a Rusia, a la Unión Soviética. Mikhail Gorbachev le suma y da el 666. Decían que Barack Obama también da el 666, que el Papa Juan Pablo II también da el 6666. Entonces hay mucha confusión respecto a eso.
pero esto nada más lo sabrá la gente que esté en la tribulación. Entonces, Gog es un título. Ahora bien, a continuación dice: pon tu rostro en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. La palabra Magog, en tierra de Magog. Este líder va a ser el principal jefe, porque en el hebreo es: pon tu rostro contra el líder, contra el comandante en jefe de Magog. Magog, a lo que nos interese, es lo que se llamó la Anatolia. Busquen un diccionario en Wikipedia, Anatolia. Y la Anatolia es la zona geográfica que abarca rápidamente, después voy a profundizar en esto, Turquía, Armenia, Siria, Irak, Kirguistán, Kazajistán, Uzbekistán, y toda esa zona que se junta junto al mar Caspio y al mar Negro, que es el que divide a Ucrania a Turquía de Ucrania, el mar Negro, y arriba el mar Caspio y el mar y todo lo que es la zona del nororiente de Europa, que se acerca hasta Ucrania y que puede abarcar también Lituania, Eslovenia y algunas otras naciones que están cerca, pegadas a Rusia, que se pueden poner o colocar dentro de la zona de la Anatolia o de Magog. Entonces, los magogitas, o las naciones que se van a venir contra Israel, actualmente son todas musulmanas. Y los musulmanes se dividen en dos ramas: en los sunnis y en los chiitas. El 90% del Islam en el mundo son sunnis, y el otro 10% aproximadamente son chiitas, como Irak, por ejemplo, es chiita. Entonces hay una guerra entre ellos mismos, entre los chiitas y los sunnis. Pero vemos claramente que Magog, lo vamos a explicar más claramente, y todas las zonas geográficas es esa zona, para que nos vayamos orientando. Príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son zonas que se encuentran también cerca de Armenia, de Turquía y de toda esa zona cercana entre Ucrania. Qué interesante que Ucrania esté en medio de todo esto. Lo vamos a ver de una forma impresionante y formidable. No es una coincidencia que Putin haya invadido Ucrania hace algunos años. No es coincidencia. Los eslabones comienzan a cerrarse y las piezas del rompecabezas las podemos acomodar poco a poquito. Profetiza contra él, y así ha dicho Jehová: yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré, pondré garfios en tus quijadas, te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos, jinetes, gran multitud de paveses, escudos, teniendo todos espadas. Y el versículo 5 y 6, mucho ojo, los que trajeron su Biblia. Un bravo para todos los que trajeron su Biblia. Puedes poner ahí en tu Biblia, se nos dan los nombres específicos de las naciones. Un punto importante: hace 2500 años, Irán no aparecía en la Biblia con el nombre de Irán, con el nombre de Persia. Hasta 1935 se le cambió el nombre a la República de Irán, en el 79 la República Islámica de Irán. En la Biblia encontramos Mesec y Tubal, que no tiene ninguna nación ese nombre todavía, y algunos nombres que voy a mencionar. Muy bien, ¿cómo sabemos los estudiantes de la Biblia que estos nombres pertenecen, por ejemplo, como vamos a ver ahorita, a Sudán, a Etiopía, las naciones del norte de África, Turquía? ¿Cómo sabemos que son esas naciones? Por la ubicación geográfica. Entonces sabemos, tenemos un mapa, y ya comenzamos a ver en la ubicación geográfica: pues aquí estaba antes Irán, aquí estaba Siria y Irak, o la Babilonia, o toda la zona del Medio Oriente que fue formada hasta la Segunda Guerra Mundial. En fin, el mapa geopolítico y geográfico del mundo se ha ido formando, y las naciones han ido apareciendo. Como por ejemplo, desapareció, ¿se acuerdan? Yugoslavia.
y se formó Montenegro, Croacia, y estas naciones modernas no existían ahí en el mapa. Antes era Yugoslavia, que desapareció completamente, y se formaron las naciones actualmente que se encuentran ahí. Entonces, es la forma en la que nosotros sabemos qué naciones son. Tomen nota de estas naciones. Aparece en primer lugar Persia, que es Irán. Irán, que ahorita es la nación protagonista número 1 para fomentar y sostener el terrorismo. Irán actualmente en el siglo XXI es la protagonista número 1 en financiar, sostener, alimentar al terrorismo. Irán formó a Hamas, Irán formó a Hezbollah, Irán formó a Al-Qaeda, ISIS, los hutis de Yemen y la mayor parte de los talibanes en Afganistán, que se están uniendo ya completamente a los grupos terroristas. Pero es Irán la nación que financia y sostiene todas estas cosas. Y es Irán la nación que ya antes de que entrara Israel a perseguir a Hamas dentro de Gaza, de la ciudad de Gaza, de Estados Unidos le mandan $100 millones a Gaza, que para medicinas y pamplinas, ¿verdad?, disparates, no es cierto, era para el grupo de Hamas. ¿Cómo puede Estados Unidos ser tan hipócrita, bajo el gobierno que tiene actualmente, de estar diciendo que apoya, sí apoyamos a Israel, y hace 6 meses mandan que descongele Irán, que saben que son el principal nación que usa el terrorismo, más de $6 billones para que sigan construyendo la bomba atómica? ¿Cómo puede haber una ambivalencia tan hipócrita en las naciones? ¿A quién le creemos entonces? Porque me han preguntado, oye, ¿tú crees que Estados Unidos apoya a Israel? Sí, ante la gente. Y ahora que la Corte Internacional de Justicia recibió una demanda de parte de Sudáfrica para acusar a Israel de genocidio, pues Estados Unidos le está defendiendo. Y si se llegara a determinar en la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en Europa, que realmente cometió genocidio Israel en contra de los palestinos, ¿qué organismo va a ser el que implemente el castigo contra Israel? Porque Estados Unidos forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y va a vetar el Consejo, pero al mismo tiempo sigue ayudando a Irán y sigue ayudando a Hamas. Oye, ya decídete, ¿no? Dice Santiago capítulo 1, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta es la locura actual que estamos viendo en el mundo, en los gobernantes. Una cosa, todos son guiados por dinero o por intereses políticos. Y si el interés político está por acá, me arrejunto con estos. Y si hay un pastel que el otro partido tiene, me voy donde esté el pastel. Oye, pero si tú eres de este partido, sí, pero yo no tengo ninguna firmeza ni convicción en mi partido. Yo quiero el money. Y si aquí está el pastel, ahora nos vemos partido. Yo era de este partido, pero me voy a otro porque aquí está el pastel y lo que quiero yo es pastel. No me importa el público ni mi nación. Es el mundo que vivimos. Es un mundo ambivalente, un mundo que la gente ya no sabe qué es bueno, qué es malo. ¿Qué hacer, qué no hacer? Según, ahí va el río, ahí voy. Si por acaso en la campana, me voy con la campana. Pero nunca hay una firmeza, una estabilidad emocional, un control cognitivo de mis facultades para poder decir exactamente qué estoy haciendo. Ahora todo es como va la borregada. Lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen las redes sociales, porque yo no sé ni en quién creo, ni tampoco en quién voy a creer. Voy a creer en aquel que me salve la vida y voy a creer en aquel que pueda darme más dinero en mi vida también. Y así se maneja toda la política del mundo. Y así se maneja todas las instituciones, intereses económicos y políticos. Todo se mueve a través de estas dos fuerzas magnéticas, les podría yo llamar, de intereses en la Biblia. Irán, Persia, Qusifud. Queremos saber quién es Qusifud. Para terminar, tenemos que regresar a Génesis 10. En el libro del Génesis, capítulo 10, se encuentran la lista de todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet. Los 3 hijos de Noé.
tú y yo, tú desciendes o de Jafet, o de Sem, o de Cam. Toda la raza humana descendemos de 3 hombres, de los 3 hijos de Noé. En el libro, capítulo 10 del Génesis, no voy porque ya se está acabando el tiempo, se describe la descendencia de cada uno. De Jafet se formó Europa o los anglosajones. Todos los anglosajones, todos los de tez blanca, güeros, ojos azules, son jafetitas. Los semitas son todos los que están en el Medio Oriente, en el Oriente y en el Asia Central. Tanto judíos, árabes, todos ellos son semitas. Los chinos son también semitas. Y los camitas de Cam son el continente africano. Entonces, cuando vamos al libro del Génesis, capítulo 10, versículo 2, encontramos que Cus y Fud descienden de Cam, de donde se formó el continente africano. Y cuando tomamos un mapa, podemos saber que Cus y Fud pertenecen a Sudán y Etiopía, al norte de África, que son las naciones más musulmanas actualmente. Sudán se podría decir que es casi la capital del Islam en el mundo. Luego a continuación dice Gomer. Gomer es Alemania. Los mismos rabinos judíos están de acuerdo que los gomeritas es Alemania. Togarma es Turquía de los confines del norte y muchos pueblos contigo. Así que tenemos esta lista en la Biblia, aparte de las otras naciones que se van a unir en esta alianza en contra de Israel. Y lo más sorprendente de esto es lo siguiente: esta alianza entre Irán, Siria, Turquía, etcétera, etcétera, nunca se había hecho antes de 5 años para atrás. Hasta el siglo XXI en que nos encontramos, esta alianza de naciones comienza a conformarse. Sin todavía poder decir que Putin es un presunto líder o que podría ser el que encabeza esta, aunque hay muchas cosas en contra de esto, Putin acaba de reunirse con todos los líderes islámicos en Moscú para poder decirles que tenemos que unirse. En África ya no le hacen caso a Estados Unidos se está hundiendo, los africanos necesitan una gallina, son pollitos que necesitan protección, ya se salieron de Estados Unidos no los va a proteger, ni Europa, y todos están refugiando debajo de China o Rusia, que se convierten en el Oriente y que son las naciones que aparecen en la Tercera Guerra Mundial. No somos hijos de las tinieblas, como lo acaban de escuchar, somos hijos de la luz. Y mientras más pase el tiempo, más claridad vamos a tener para que podamos vivir irreprensibles en santidad hasta la venida del Señor Jesucristo. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva. Desde el día que oímos y creímos en la gracia de Dios en verdad, de tu Padre Jesús. A causa de la esperanza que está guardada para nosotros en el cielo. Que somos guardados por tu poder, mediante la fe. Para alcanzar una herencia incorruptible, inaccesible, reservada en los cielos, a donde tu Hijo Jesucristo fue hace 2000 años a preparar lugar para nosotros. Ven, Señor Jesús, te dice la iglesia una vez más, ven a nosotros, te esperamos. Pero te pedimos que mientras tú vengas nos uses para ganar las almas, para dar testimonio de tu amor en la cruz a un mundo podrido, un mundo desarticulado, un mundo que está completamente al revés. A lo malo le dicen bueno, a lo bueno le dicen mal. Pero nosotros somos la luz, la sal de la tierra. Para eso estamos todavía.
No te has muerto ni yo me he muerto, porque precisamente nuestra misión no ha acabado. Aprovechemos esta vida tan corta que Dios nos ha dado para dar testimonio de su amor. Si tú no tienes a Cristo en esta mañana en tu corazón, ni estás seguro de que si tú murieras hoy en la noche te irías al cielo con Él, yo te ruego por las misericordias de Dios, arrepiéntete de tus pecados. Deja esa vida vana de placeres, de intereses económicos, de cosas morales, inmorales que has vivido durante tu vida. Vuélvete a Dios y dile en esta mañana: te pido perdón por mis pecados, Señor. Creo que en esa cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa, y te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Dios, como mi Salvador, y te doy las gracias por tan grande amor, el perdón de mi vida y la vida eterna que tú me has dado a través de mi fe en lo que tú hiciste por mí en esa cruz. En el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento, quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia